Dado f de x y g de x, queremos encontrar la función compuesta, f de g, y luego determinar el dominio de f de g. Al determinar el dominio de funciones compuestas, necesitamos ser muy cuidadosos. El dominio de la función compuesta f de g de x debe contener las restricciones del dominio de la función interna, g de x, así como las restricciones de la función compuesta recientemente formada. Entonces, de nuevo, necesitamos considerar el dominio de la función interna, g de x, así como el dominio de la función compuesta. Para determinar el dominio de f de g de x en este ejemplo, queremos encontrar f de g, que podemos escribir usando esta definición aquí en esta forma alternativa. Así que f de g, a veces escrito como este o con paréntesis y una x, es igual a f de g de x. En este formulario, es más fácil ver que la función interna es g de x, así que, antes de encontrar nuestra función compuesta, determinemos el dominio de g de x porque esto puede afectar el dominio de nuestra función compuesta. O el g of x es igual a x squared minus 2x, que es una función cuadrática. Y por tanto, el dominio de g de x es solo todos los números reales. Y porque no hay restricciones en g of x, la función interna, podemos ir adelante y encontrar el dominio de nuestra función compuesta una vez que la encontremos. Y de nuevo, desde g de x es igual a x cuadrado menos 2x, podemos reescribir esta función compuesta como f de x cuadrado menos 2x, y todo esto será la entrada en la función f. Y como f de x es igual a la raíz cuadrada de 8 menos x, esto será igual a la raíz cuadrada de 8 menos la cantidad de x cuadrado menos 2x. Vamos adelante y claremos a estos padres. Tenemos la raíz cuadrada de 8 menos x cuadrados más 2x. Recuerda, puedes pensar en esto como distribuir un negativo 1. Así que, esta es nuestra función compuesta. Ahora, vamos a tener algunas restricciones aquí porque sabemos esta expresión debajo de la raíz cuadrada no puede ser negativo. Lo que significa el dominio de nuestra función compuesta sería cuando la expresión 8 menos x cuadrado más 2x es mayor o igual a 0. Así que, las soluciones a esta desigualdad cuadrática serían el dominio de nuestra función compuesta. Entonces, vamos adelante y tome esto en la próxima diapositiva. Vamos adelante y factoremos un negativo fuera del lado izquierdo y luego vea si podemos factorar. Así que, si factoramos una salida negativa, va a cambiar el signo de estos tres términos. Entonces, tenemos positivo x cuadrado, menos 2x, menos 8, y parece que factor. Tenemos x y los factores del negativo 8, agregados al negativo 2 serían negativo 4 y positivo 2. Aviso, esto es igual a 0 cuando x es igual a 4 o cuando x es igual a negativo 2. Pero esto es una desigualdad cuadrática. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es dibujar una línea numérica. Plote positivo 4 y negativo 2 y porque incluirá estos valores. Hacemos puntos cerrados. Ahora queremos determinar qué intervalos satisfacerían esta desigualdad. Por lo tanto, elegiremos los valores de prueba en cada intervalo y determinaremos si son verdaderos o falsos. Entonces, para este intervalo, seleccione negativo 3. Para este intervalo, vamos adelante y seleccione 0 y para este intervalo, vamos adelante y seleccione 5. Si x es igual al negativo 3, nosotros, negativo 3 menos 4 exasiemens negativo 7, y luego negativo 3 más 2 exasiemens negativo 1. Guión 3 negativos es negativo, que no es mayor o igual a 0, así que es falso. Cuando x es igual a 0, tenemos negativo 4. Y luego positivo 2, que es igual al positivo 8, que es mayor o igual a 0, lo que significa que este intervalo es verdadero. Y luego por último, cuando x es igual a 5, tenemos negativo 5 menos 4 exasiemens 1 y 5 más 2 exasiemens 7, es igual a negativo 7, que no es mayor o igual a 0. Entonces,
Este último intervalo a la derecha es falso. Así que, el intervalo que satisface esta desigualdad cuadrática, y por lo tanto sería el dominio de la función compuesta, es el intervalo cerrado del negativo 2 al positivo 4. Entonces, de nuevo el dominio de f de g sería el intervalo cerrado de negativo 2 a positivo 4. Porque estos son los x valores donde la radicanda no sería negativa. Y, por supuesto, también podríamos expresar el dominio utilizando desigualdades. Tenemos que x es mayor o igual al negativo 2, y menos que o igual al 4. Al ver en la página anterior, podemos graficar el dominio. Tenemos un punto cerrado en negativo 2, punto cerrado en positivo 4 y el intervalo entre los dos. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.